todos, el tema de hoy es funciones con valor absoluto. El día de hoy presentamos el siguiente ejercicio que dice función de x igual al valor absoluto de 3x menos 2. Lo primero que yo voy a calcular es dominio de la función. Dominio de la función, como ustedes conocen, es donde existe mi función, o donde yo puedo determinar un intervalo en el cual ella pueda existir. En este caso, el dominio de esta función va a ser de menos infinito a más infinito, es decir, los números reales. ¿Y esto se va a cumplir siempre? Pues claro, se va a cumplir siempre. Ahora, ¿cuál es el vértice de la función? El vértice de la función nos ayuda a conocer el punto más alto o más bajo de mi valor absoluto. Primero, vértice en x. El vértice en x debo igualar a 0. ¿Pero qué debo igualar a 0? Observarán. ¿Listo? Exactamente lo que está dentro del valor absoluto. Exactamente lo que está dentro del valor absoluto. Entonces, seguimos. Despejo el valor, ¿sí? Menos 2 pasa a sumar con más 2. Y el 3 que está multiplicando a dividir. Es decir, el vértice en x es igual a 2 tercios. ¿Listo? Posterior a ello, vamos a calcular el vértice en y. Primero debemos conocer que y es igual a la función de x. ¿Esto ocurre siempre? Entonces yo en lugar de poner función, pongo y. Por lo tanto, y es igual a 3x menos 2. ¿Qué debo hacer? Reemplazo ahora el valor del vértice x en el valor absoluto. Entonces, recuerde que el vértice en x era 2 tercios. Reemplazo 2 tercios. 2 tercios por 3 me sale 2. Y 2 menos 2 es 0. Valor absoluto de 0, 0. Finalmente, el vértice en x es igual a 2 tercios, punto y coma, 0. ¿Qué es lo siguiente que vamos a calcular? Es el conocido recorrido de la función. Aquí, en cambio, tenemos el valor absoluto de x. Si x es positivo, ¿no es cierto? Si el valor absoluto en sí es positivo, el recorrido va a venir dado del vértice en y a más de infinito. ¿Qué pasa cuando es negativo? De esa forma, tiene la siguiente notación. Pero, además, tiene una peculiaridad. Este término, ¿sí? Entonces, esta es la forma del recorrido de la función. Entonces, conforme a lo que yo veo, tengo un valor absoluto positivo, por lo tanto, ¿cuál fórmula debo escoger? Exacto. Debo escoger la fórmula que me dice del vértice y a más infinito. Por lo tanto, ¿cómo quedaría dado el recorrido de la función? El recorrido de la función sería igual a y pertenece de 0 a más infinito. ¿Y por qué el 0? Pues muy fácil, el 0 es el vértice en y de la función. Luego de ello, procedemos a los cortes con x y con y. Entonces, el corte con x, cuando y es igual a 0. Esto es muy importante. Entonces me dice f de x es igual a valor absoluto de 3x menos 2. 0 es igual a 3x menos 2. ¿Por qué 0? Recuerden que la función era igual a y, ¿no? Entonces como y es igual a 0, reemplazo. Aplico la propiedad. Recuerde el video anterior de propiedades de valor absoluto. Me indica cómo puedo aplicar la propiedad a una igualdad. Les invito a que lo revisen. De aquí despejo x y tengo el primer corte. 2 tercios a 0. Y ahora el siguiente, en cambio, es el corte con y. ¿Cuándo? Cuando x es igual a 0. Entonces yo tengo f de x igual a 3x menos 2, el valor absoluto. Recuerde que ahora x vale 0.
0 por 3 es 0. 0 menos 2, ¿cuánto es? Pues menos 2. El valor absoluto de cualquier número, sea este positivo o negativo, siempre será positivo. Por lo tanto, el corte con Y 0,2. Ahora nos vamos a enfocar, ¿sí? Prestarán atención a lo que es la definición del valor absoluto. ¿Para qué hago esto? Pues lo hago para tener en cuenta cómo poder realizar la tabla de valores. Entonces, observar. Miren la siguiente frase. Se debe aplicar la definición de valor absoluto a una función para poder tener las bases de la gráfica de la función. Esta es la fórmula principal, ¿sí? Esta es la fórmula que usted debe saber muy bien. Esa fórmula debe saber muy bien, ¿sí? Porque se puede aplicar a cualquier valor absoluto, ¿sí? Entonces, muy bien, yo ya sabía que mi función era 3x menos 2, etc. Entonces me dice, primero va positivo, va la función mayor o igual a 0, luego va negativo, entre paréntesis va la función 3x menos 2, y aquí va la función 3x menos 2 menor que 0. Luego, ¿qué procede a hacer? Pues destruyo paréntesis, ley de signos, ¿sí? Despejo número, el número pasa al otro lado, positivo. Finalmente, agrupo, me queda 2 menos 3x, solo lo ordené, ¿no? Y aquí despejé x, me quedaba 2 tercios y 2 tercios. Entonces, si yo puedo analizar esa forma, recién ahí puedo tomar en consideración realizar una tabla de valores. ¿Usando qué? Pues exactamente lo que obtuve aquí, lo traslado acá. Exactamente lo mismo, para poder guiarme. Entonces, tomando esto en cuenta, construyo mi primer tabla de valores. ¿Y qué uso para la primera tabla de valores? La primera parte corresponde a la parte que ustedes ven aquí, ¿sí? Entonces, como me dice mayor o igual a 2 tercios, mayores o iguales a 2 tercios. Primero empiezo en 2 tercios, no se olviden por favor. Luego tenemos valores ascendentes, 2, 4, etc. Y obviamente, ¿no? Solo reemplazo en lugar de poner X, coloco cada valor que acabo de obtener, realizo la operación y calculo, ¿sí? Luego, ¿qué debo hacer? Pues construir la segunda tabla de valores. La segunda tabla de valores, en cambio, depende de la segunda parte, ¿sí? O sea, son exactamente lo mismo, ¿sí? Ahora, el 2 tercios, aquí me dice cuando X es menor a 2 tercios, el 2 tercios es el último término de mi tabla de valores. Por lo tanto, debo tomar en cuenta valores anteriores a 2 tercios. En este caso el 0, en este caso el menos 2. ¿Sí? Tengan muy en cuenta, ¿no? Para poder realizar todo esto, debo tener en consideración lo que obtuve en la definición de valor absoluto. Y solo son procesos, nada más. Ahora procedemos a hacer la gráfica, ¿sí? Siempre basándonos en un plano cartesiano que nos ayude a graficar. Entonces, ¿qué debo hacer primero? Voy a dibujar primero los cortes. Corte con X, corte con Y. Dibujo también las coordenadas. Al menos unas 2 o 3, no hay problema. Y trazo la primera. Pero esa línea, ¿cuál corresponde? Ah, muy bien, correspondía a valores que me decía mayores o iguales a 2 tercios. O sea, aquí es 2 tercios. Mayores, ¿se acuerdan que escogimos un 2 y también escogimos un 4?
Exacto. Yo debo colocar qué tipo de función me corresponde. ¿Sí? Por eso construí dos tablas de valores. Y la siguiente, en cambio, cuando la función f de x es igual a 2 menos 3x, cuando x es menor a 2 tercios. Recuerden que aquí los 2 tercios y menores, el 0. Otro menor, el menos 2. 1. Y tengo mi gráfico. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué no grafico el vértice? Pues es algo muy sencillo de explicar. Simple. En este caso, el corte con x coincide con el vértice de la función. ¿Listo, jóvenes? Espero hayan comprendido un poco mejor qué es una función, valor absoluto y qué características tiene. Gracias y hasta luego.